Bienvenidos a Manos y Oficios, donde aprenderemos acerca de diferentes temáticas y quehaceres del mundo agropecuario. Hoy hablaremos acerca de urgencias y emergencias veterinarias. Y nuestro invitado de hoy es Jorge Gallego, él es especialista médico en pequeñas especies animales y docente de urgencias de la Universidad de Antioquia. Jorge, bienvenido a Manos y Oficios. Sara, gracias por la invitación y bueno, hoy vamos a aprender muchas cositas, les vamos a enseñar a los propietarios qué hacer cuando sus mascotas estén padeciendo algún riesgo o algún problema que genere riesgo en su vida. Claro que sí, y no podemos olvidar de presentar a Morgan. Él es un pitbull, tiene 10 años y nos va a acompañar hoy en los ejercicios que vamos a enseñarles. Jorge, para comenzar nos fuimos a las calles de Medellín a indagar con las personas, a ver qué tan claro tienen los conceptos de urgencias y emergencias veterinarias. Entonces vamos a ver. Bueno, no sé, pero puedo opinar lo que creo. A ver, algo... Yo considero que la diferencia entre urgencia y emergencia... Pues a ver, hermano, yo creo que una urgencia es que algo involucre que sea vital, ¿sí me entiendes? Emergencia es cuando hay una cuestión así catastrófica. ¿Qué te digo yo? En urgencias es como cuando uno tiene algo que tiene un dolor o algo, y la otra cosa es cuando uno ya está, Es que una urgencia es que de pronto la persona tuvo algún accidente o algo, pero no está como en mucho riesgo de la vida. Que vienen las ambulancias y eso se llama emergencia, que llevan a los heridos como sea. Y urgencia es cuando uno está enfermo, va a una clínica o a un hospital y lo atienden. Esas son las dos diferencias que yo veo. Bueno, yo pienso que una emergencia es algo que ya realmente tiene que atenderse con carácter inmediato. Se muere uno ya y listo. Y la emergencia ya considera pues que la vida de la persona sí ya está más implicada. Es el mismo sistema, pero las diferencias son esas, que uno va personalmente cuando es una urgencia y cuando es una emergencia lo vienen a buscar a uno. Cierto, y una urgencia es algo que se necesita rápidamente, pero pues no es como de prioridad literalmente al instante. Eso es lo que creo yo. Jorge, ¿cómo viste entonces las respuestas de las personas en la calle? Bueno, hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de una emergencia es aquel paciente que está en un riesgo vital y hay que atenderlo de forma inmediata. El paciente que presenta una condición de urgencia no compromete su vida en el momento, pero en cuestión de horas puede comprometerla, o sea que da más espera en atenderlo. Exactamente, y vamos a realizar unos ejercicios basados entonces en estos primeros auxilios. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a enseñarle hoy a los propietarios cómo saber atender a sus propias mascotas para controlar una hemorragia mientras llevan el paciente a un centro médico veterinario. Por ejemplo, cómo saber realizar unas maniobras de reanimación cardio-cerebro-pulmonar en un paciente que presenta un paro cardiorrespiratorio. Eso es muy importante, Jorge, porque muchas veces en casa nos vemos enfrentados a unas situaciones con nuestras mascotas que no tenemos ni idea qué hacer y donde podemos cometer errores que pueden ser hasta fatales. De eso vamos a hablar entonces con cada ejercicio que realicemos. ¿Qué herramientas, qué materiales vamos a necesitar para estos ejercicios? Bueno, hoy vamos a enseñar a realizar unas maniobras que son muy necesarias y algunas muy básicas. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando una mascota se corta? ¿Cómo controlar una hemorragia? Por ejemplo, cómo inmovilizar una fractura mientras el propietario puede llevar a su mascota a un centro médico veterinario. Y una de las más importantes que debe saber un propietario es cómo brindar los primeros auxilios en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, por ejemplo, hay un tema también que es muy importante y que se puede presentar a menudo en las casas y son fracturas. Por ejemplo, el perro que va corriendo y baja muy rápido unas escalas, se fractura, o el gato que saltó, cayó mal, se fractura. Entonces,
el propietario tiene que saber aprender a inmovilizar una fractura mientras lo lleva a un centro médico veterinario. Entonces hoy vamos a aprender todo eso y ya le vamos a enseñar qué implementos utilizar. Realmente es algo muy sencillo, son cosas que todos tenemos en nuestras casas. Cartón, por ejemplo, vendas, micropor, tijeras y un par de guantes. Es necesario, Jorge, tener en casa, digamos, un botiquín adecuado para cuando de pronto surjan estos imprevistos con nuestras mascotas. Sí, sí, es muy importante. Así como tenemos un botiquín para atención de personas, también necesitamos, las personas que tienen mascotas deben de tener un botiquín exclusivamente para sus mascotas. Doctor, entonces para continuar, tenemos una pregunta que realizan los televidentes a través de Instagram y es, si mi perro se intoxica, ¿es bueno darle leche? La respuesta es no, no podemos darle leche. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando la gente le da leche o le da aceite de cocina, esto lo que hace es empeorar el cuadro clínico. Entonces no le den nada, simplemente llamen de la forma más inmediata a un centro médico veterinario para que les den una información sobre lo que deben hacer de acuerdo al tóxico que está involucrado y llevar el paciente o la mascota lo más pronto a un centro médico veterinario. Así es, por favor ténganlo muy presente en sus casas porque hay muchos remedios caseros, hay muchos mitos y no, siempre lo mejor es consultar a un médico veterinario. Jorge, comencemos entonces manos a la obra con el primer ejercicio que vamos a realizar entonces. Bueno, hoy vamos a enseñar a los propietarios cómo actuar frente al control de una hemorragia cuando un perro o un gato sufren, por ejemplo, una lesión que genera una hemorragia. Entonces les vamos a enseñar cómo controlar la hemorragia mientras los llevan a un centro médico veterinario. Ya después les vamos a enseñar cómo inmovilizar una fractura, aquellos pacientes o aquellas mascotas que se fracturan en sus casas por un mal movimiento, un golpe, una caída. Entonces es importante que el propietario aprenda a inmovilizar una fractura. Y por último les vamos a enseñar cómo ayudar a sus mascotas cuando presentan un paro cardiorrespiratorio para que ellos aprendan a hacer las maniobras de resucitación, para que el paciente cuando lo lleve a un centro médico veterinario llegue al menos con signos vitales. Listo, entonces vamos primero con las urgencias, con la hemorragia. Primero, ¿qué consideramos como una hemorragia? Bueno, una hemorragia, por ejemplo, digamos, es cuando ellos, por ejemplo, sufren algún trauma, por ejemplo, por cortadura. Es esta zona, la zona de los pulpejos. Es una zona que, aunque pareciera muy resistente, es muy frágil y muy sensible a cualquier objeto cortopunzante. Entonces sufren algún tipo de cortadura y empiezan a sangrar muchísimo. La sangre es muy escandalosa y el propietario se asusta mucho. Entonces aquí lo importante es saber controlar la hemorragia. Para controlarla es importante que el propietario sepa que primero debemos utilizar guantes, porque muchas veces tenemos las manos contaminadas, sucias, y esto puede contaminar la herida. Entonces utilizamos guantes. Por eso siempre es bueno tener en casa, como hablábamos ahorita, Jorge, el botiquín. El botiquín es que fundamental. No nos falte. De hecho, en todo botiquín debe haber al menos un par de guantes. Entonces, primero que todo, controlar la calma. El propietario ve un sangrado, ve una hemorragia, se asusta muchísimo, se asusta mucho. Primero hay que mantener la calma, identificar dónde está el sitio de la lesión, porque el sangrado no deja ver. Entonces es fundamental utilizar gasas. Las gasas deben estar totalmente limpias. Cortamos un tramo de gasa. Proporcional más o menos también al tamaño de la mascota. Entonces, más que a la mascota es a la herida. Entonces llegamos, hacemos presión sobre la herida. Muchas veces la gente hace esto es indebido porque esto quita el coágulo y el coágulo nos ayuda a contener la hemorragia. Entonces es importante siempre es presión, simplemente presión. Presión, dejamos la gasa haciendo presión al menos durante 1 minuto, luego retiramos. Si sigue sangrando, volvemos y hacemos presión ya durante otro minuto hasta que la hemorragia se controle. Si no se controla, es importante que lleven a la mascota de forma inmediata a un centro médico veterinario. ¿Por qué? Porque cuando es un vidrio, por ejemplo, hasta que el vidrio no se retire, la herida no deja de sangrar. Jorge, tengo una pregunta. Digamos que logramos controlar la hemorragia, entonces ya no sería necesario llevarlo como al centro veterinario, o de todas formas hay que llevarlo para que lo examinen y miren a ver qué fue lo que sucedió. Sí, Sara, siempre es necesario, siempre que ocurra un accidente es fundamental que la mascota sea evaluada por un profesional, por un médico veterinario,
¿Por qué? Porque recuerden que cuando hay un sangrado, muchas veces puede estar comprometido simplemente una vena, pero si es un sangrado arterial es fundamental que ese paciente sea sometido a una corrección quirúrgica. Listo, perfecto, doctor. ¿Algo más que decir de este ejercicio o pasamos entonces? Sí, hay algo muy importante, Sara. Recuerden que hacer torniquetes está prohibido. Cuando hay un sangrado es prohibido hacer un torniquete. Simplemente lo que hacemos es presión sobre el sitio. Nada de hacer torniquetes ni de colocar, por ejemplo, un pedazo de trapo amarrado o un caucho, nada. Prohibido hacer torniquetes porque eso genera necrosis y van a terminar los pacientes siendo amputados. Solamente hacemos presión como les enseñé. Y que no sea tampoco muy fuerte porque de pronto en medio de los nervios uno cree que entre más lo presione, de pronto más se puede controlar la hemorragia. Sí, muy bien, es una presión moderada. Por ejemplo, digamos, siempre es importante saber en dónde está la lesión y, por ejemplo, pues, si es esta extremidad, pues de acuerdo a la extremidad hay que hacer una presión de pronto, no muy leve, pero tampoco muy fuerte, sino proporcional. Vamos a continuar entonces con otra urgencia y son las fracturas. Bueno, Sara, hoy vamos a enseñar a los televidentes cómo inmovilizar una fractura en sus mascotas. Entonces, algo muy importante, elementos que tenemos en nuestras casas, tenemos cartón, tenemos cajas, entonces cuando hay una fractura es importante retirar una de las orejitas de las cajas de cartón, amoldarla para que se pueda fijar muy bien a la extremidad fracturada. Siempre es importante mover con mucho cuidado la extremidad fracturada para no ir a lastimar. Llegamos, fijar sin apretar. Cuando apretamos mucho lo que hacemos es que desplazamos más la fractura y la mascota le va a doler. De hecho nos puede hasta morder. Entonces empezamos a fijar el cartón a la extremidad con mucho cuidado de no lastimar y ya luego con esparadrapo o micropor ya realizamos la inmovilización completa. ¿Algún otro material, Jorge, por el que podamos sustituir el cartón o...? No, siempre debemos utilizar cartón, es el más indicado. ¿Por qué? Porque es un material suave, es un material que no va a lastimar, es un material que se deja trabajar o se deja amoldar. Entonces ya de esta forma inmovilizamos la fractura y ya podemos llevar el paciente o podemos llevar la mascota a un centro médico veterinario para que sea evaluado por un profesional. Listo. ¿Qué no debemos hacer en este caso de las fracturas, Jorge? En este caso es, por ejemplo, inmediatamente levantar la mascota, porque cuando la levantamos podemos tomar la extremidad afectada y lastimamos. Por ejemplo, apretar muchísimo el cartón, simplemente eso. Jorge, vamos a ver entonces algunos consejos y recomendaciones para tener en cuenta con nuestras mascotas en casa cuando se presenten urgencias o emergencias. Vamos a dar unas recomendaciones para complementar sobre los temas de emergencias y urgencias. Por ejemplo, en las eventualidades emergentes, en el caso de RCCP o en el caso de convulsiones. Cuando su mascota presente un paro cardiorrespiratorio, recuerde que lo inicial, lo más importante es mantener la calma, reconocer el evento e iniciar los primeros auxilios, iniciar las maniobras de reanimación como se las explicamos. Como segundo evento emergente tenemos las convulsiones. Recuerden que una convulsión, como se lo dijimos anteriormente, compromete la vida del paciente. Aquí también hay que mantener la calma, saber abordar el paciente, no desesperarnos y ya una vez abordado el paciente, haber aplicado las maniobras de primeros auxilios, dirigirnos lo más pronto posible a un centro médico veterinario. Y ahora hablando de las urgencias. Recuerden que aunque las urgencias no comprometen la vida de su mascota en el instante, lo puede hacer después de cierto periodo de horas. Por eso es importante siempre acudir al centro médico veterinario más cercano. ¿Qué tipo de urgencias tenemos? Recuerden, fracturas. En este tipo de fracturas lo importante es saber abordar a su mascota, saber abordar el paciente. Recuerden mantener la calma. Siempre se debe hacer de una forma muy suave porque cuando abordamos la fractura de una manera muy exagerada, de pronto muy brusca, podemos lastimar más y podemos empeorar la lesión. Y ya en el tema de hemorragias, por ejemplo, recuerden que la sangre es muy llamativa, es muy escandalosa. Aquí también hay que mantener la calma, saber controlar la hemorragia y una vez controlada la hemorragia o aunque no la controlen, deben de acudir inmediatamente al centro médico veterinario más cercano. En conclusión,
Ustedes como propietarios deben saber brindar los primeros auxilios que sus mascotas necesitan de acuerdo a la eventualidad que presenten, mientras son llevados a un centro médico o veterinario para que sean atendidos de forma profesional. Vamos ahora entonces a ver una emergencia, la reanimación cardiopulmonar. ¿En qué momento se ve comprometida la vida de mi mascota y cómo hacer correctamente esta maniobra? Ya tenemos acá entonces Morgan, que ha sido supremamente juicioso durante la grabación del programa. Doctor. Bueno, Sara, cuando una mascota presenta un paro cardiopulmonar o cardiocerebropulmonar, hay algunos factores o hay unos signos que le indican al propietario que su mascota ha sufrido este evento. Entonces, por ejemplo, la mascota pierde la conciencia, se pueden tornar las mucosas pálidas o cianóticas, o sea, moradas, el paciente no se mueve, es como si se hubiese desmayado. Entonces, aquí, cuando ya reconocemos el paro, entonces el propietario obviamente se va a dar cuenta que su mascota tampoco respira. Entonces, se coloca siempre detrás de la mascota, o sea, hacia la parte dorsal. La mascota debe estar totalmente lateral, muy bien. Y vamos a ubicar nuestras manos siempre en el lugar donde anatómicamente se encuentra el corazón, que es aquí, cerca al codo. Entonces, siempre es importante colocar una mano rígida, firme. Nuestros brazos deben estar rectos y empezamos las maniobras con este ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, de 100 a 120. No debe ser ni muy rápido, pero tampoco muy lento. Entonces, una maniobra de reanimación siempre se debe hacer con este ritmo, ¿sí? 100 a 120 compresiones por minuto. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A que mientras el paciente puede recuperar sus signos vitales, vamos a estar perfundiendo los órganos vitales y nos vamos dirigiendo de forma inmediata al centro médico veterinario para que el médico que reciba al paciente lo reciba con signos vitales o al menos lo reciba con unos primeros auxilios que van a hacer más viable la reanimación del paciente. Jorge, ¿qué puede ocasionar que mi mascota necesite una RCCP? Enfermedades de base, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, por ejemplo, digamos, algunas alteraciones endocrinas. Cualquier problema puede llevar a que una mascota presente problemas cardiovasculares, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes obesos, pacientes con problemas cardiovasculares. Entonces, cualquier evento puede generar, inclusive de forma súbita, un paro cardiorrespiratorio. ¿Y cuáles son esos errores que se cometen comúnmente cuando estamos realizando esta maniobra? Por ejemplo, los propietarios, pues obviamente, digamos, no están entrenados para esto, pero todos debemos estar en la capacidad de realizar una maniobra de reanimación, inclusive para poder brindarle la reanimación incluso a personas que presentan un paro en la calle. Pero si yo tengo una mascota, debo estar también entrenado para presentar eso. Entonces, muchas veces la gente desconoce estas maniobras y muchas veces las hacen de forma errónea. Por ejemplo, colocan las manos aquí cerca del abdomen o las colocan muy hacia la parte de la columna o empiezan a darle agua. No se les debe dar agua, ¿por qué? Porque el paciente está en paro, entonces no tiene la capacidad de deglutir y se va a broncoaspirar. Esas son recomendaciones muy importantes que debemos tener presente porque ya tú lo decías, no estamos capacitados ni entrenados para hacer este tipo de maniobras, pero debemos tener muy presente lo que no se puede hacer, que de pronto por nervios o por angustia, ahí nos falla un poquito la razón. Jorge, quedamos entonces pendientes con la emergencia de convulsiones, pero la vamos a tener que hacer en una segunda parte porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ti por acompañarnos, por enseñarnos de emergencias, de urgencias, qué hacer en estos casos cuando se presentan, digamos, estas situaciones con nuestras mascotas. Es con mucho gusto y para todos los televidentes de TV Agro, aquí siempre los mantenemos muy informados sobre este tipo de eventos que pueden presentar sus mascotas y que ellos pueden ayudar a que sus mascotas realmente cuando estén en eventos que les pueda generar la muerte, puedan brindar los primeros auxilios y con esto minimizamos los riesgos vitales. Así es, quedas entonces completamente invitado a una segunda parte para que podamos ahondar un poquito más en este tema. Recuerden que este programa se repite los miércoles, los viernes y los sábados en los horarios que aparecen
en pantalla. También nos pueden escribir al correo manosioficios@gmail.com para que nos cuenten qué temas les gustaría ver y si quieren participar también en nuestro programa. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar muchísimos más temas relacionados con emergencias y urgencias veterinarias. También síganos en Instagram y en Facebook. Recuerden, TV Agro los acerca al campo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.